Eh, los saludo con mucho gusto a las personas que se encuentran hoy para esta octava y última sesión del módulo, semana número 4, textos y visiones del mundo. Muy buenas tardes, no solo a Valentina, sino a los que también me hacen el favor de conectarse el día de hoy. También a aquellos que han hecho algún tipo de comentario en YouTube, también muchas gracias, o que han expresado algunas de las dudas más importantes que he revisado en la plataforma, ya sea en el foro Aprendiendo, en el foro de integración no tanto, pero a través de el mensajero privado de la plataforma. Eh, llegamos afortunada y desafortunadamente a la última sesión del módulo. Afortunada porque ustedes han trabajado muy bien, son entusiastas, su generación está muy entusiasta y trabajadora. Entonces les pediría en general que no pierdan eso, que intenten conservarlo. Y desafortunadamente porque se está acabando el módulo, pero ustedes tienen que pasar a una nueva etapa que sería el módulo número 5 dedicado a la argumentación. Espero de manera masiva que ustedes puedan llevarse alguna enseñanza o aprendizaje a partir de las sesiones conmigo, a partir de lo que está en la plataforma y a partir también de algunos consejos que no necesariamente están en las sesiones, sin embargo creo que son valiosos, ¿no? El otro día leía que eh, pues en algunos casos no se les piden fuentes de referencia de manera obligatoria. Sin embargo, considero que es muy importante colocar esto, no solo por ahora y en el resto de su educación preparatoria, sino también a partir de, eh, ¿cómo decirlo? A partir de las enseñanzas que ustedes vayan a recibir el resto de su vida. No sé si algún caso lo van a utilizar, por ejemplo, en el trabajo, pero sí sé que ustedes tendrán conciencia, los que lo están aplicando, de que debo siempre informar las fuentes de referencia que estoy utilizando en la vida cotidiana, ¿no? Ojalá lo puedan considerar y ojalá se lleven esa enseñanza, entre otras varias. Valentina Ángel, Emily Solveig y Cecilia, muy buenas tardes. Muchas gracias una vez más por haber estado acá. Antes de comenzar, recuerdo que me falta colocar los puntajes extras de la sesión número 4. Espero no olvidarlo y colocarlo al final de esta misma sesión, mientras se coloca eh, el video de YouTube en dicha plataforma o red social. Les doy una vez más la bienvenida oficialmente desde el punto de vista de la academia, que sería el objetivo de nuestra sesión, cuál es el objetivo, cuáles son las reglas de comunicación virtual que rigen nuestras sesiones, a qué me refiero con temas de la semana. Eh, explicamos de manera general el proyecto integrador y el foro, aunque ya lo había explicado. Hoy me interesa otra cosa. eh, un video ahí pendiente ahí sobre el cómic. Algunas actividades de reforzamiento que quiero que ustedes practiquen para despedirnos a partir de un análisis de un texto. Los temas de la sesión número 8 que son un resumen, digamos, de lo que hemos visto tanto en el módulo como en la sesión de hoy, y la despedida del módulo y de la sesión. Eh, para comenzar del lado esquemático, vamos a ver las reglas de comunicación virtual. Normalmente empiezo por la semana siguiente, pero no, esta vez ya no va a ser posible. Entonces, viene aquí las reglas de comunicación virtual. Saludar siempre antes de iniciar una conversación. Respetar la postura de los miembros de la comunidad. Escribir correctamente el nombre de la persona a quien te dirijas, igual la pronunciación. Ser claro y cortés durante tus participaciones en todos los espacios de plataforma. Escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales. Respetar la privacidad de la información que comparten los demás. Procurar ser breve y conciso, sobre todo en las respuestas de aquí. En las otras, pues hay una medida, tanto en el foro de integración como en el proyecto, en el formato y demás, ¿no? Asegurarte de indicar de dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier información es muy importante porque, perdón, va a permitir que ustedes puedan revisar, en algún caso que lo requieran,
cuáles son las estrategias, las fuentes que utilizaron. Antes de que, antes de que se me pase, antes de que lo olvide, les recomiendo que a partir del lunes o más tardar al martes ya estarán sus calificaciones disponibles del proyecto integrador y del foro de integración. El foro lo tengo que calificar sí o sí el lunes, porque cierra el domingo en la noche, entonces tengo que calificarlo hasta el lunes que estén completas todas las participaciones y que se cierre y no permita nuevas participaciones. Sin embargo, ustedes recibirán, creo yo, el día lunes por la tarde o martes por la mañana la conclusión del foro de integración. Perdón, la conclusión de sus calificaciones, es decir, ya tendrán un promedio general de la calificación que obtuvieron. Les pido por favor que revisen esto muy bien y que tomen alguna fotografía o toma de pantalla de esas calificaciones. Podría suceder que tuviera algún error, seguramente ha llegado a pasar, no me ha tocado, pero siempre se les recomienda que tomen esta información como una prueba de que ustedes aprobaron el módulo, porque cuando obtengan, digamos, la parte final, la boleta electrónica final, puede no aparecer esa calificación. No quiero que se asusten, esto es algo extremadamente inusual, sin embargo es muy importante que lo tengan para futuras aclaraciones, ¿no? Tómenle una foto, eh, tómenle una toma de pantalla si están en la computadora o una fotografía si lo hacen desde el celular y eso va a ser una buena prueba de que para que ustedes, si fuera el caso, que ustedes tengan una posibilidad de hacer un reclamo sobre calificaciones, puedan tenerlo a la mano y disponible en el momento en que ustedes quieran, ¿no? Por favor, es una recomendación importante, no lo echen en saco roto, por favor. Ahora, quería practicar un poquito con ustedes esta parte del calentamiento. Son prácticas ortográficas, pero me voy a enfocar primero mejor en lo que quedó pendiente el miércoles, en la sesión 7, que fue mostrarles, eh, mostrarles proyectos integradores que me parecen interesantes de generaciones anteriores. Eso va a hacer que ustedes tengan una mejor idea de lo que tienen que hacer, eh, estén en una mejor situación de poder realizar sus actividades, puedan revisar o bien puedan, digamos, depurar o ver cómo funciona mejor su borrador de la historieta, si es que lo están haciendo, y también poder, ¿por qué no?, revisar su guión de exposición o de guión de cómic para que funcione bien, número uno, y sobre todo para que sepan ustedes perfectamente cuál es qué estoy calificando y cómo lo puedo calificar mejor y qué harían ustedes para ser mejor calificados, para elevar un poquito el estándar o la calificación que ustedes pudieran tener de cara a la entrega del proyecto integrador. Entonces me interesa que ustedes, repito, no lo van a calificar, van a colocar puntos fuertes y puntos de mejoría y a partir de 4 o 5 proyectos, tengo más, pero bueno, no sé si el tiempo nos alcance, más o menos duraríamos unos 5 minutos por cada uno, entonces quiero dedicarme un poco a eso en la parte, no sé si final, pero abordarlo desde el inicio para no postergarlo como hice el miércoles anterior. Pero bueno, recordemos antes los temas de la semana, que es una historieta, ya lo vimos a través de un video, cuáles son las características de una historieta, que por favor, bueno, ahorita les voy a preguntar cómo hacer una, también ya les recomendé varias opciones para hacerlas, es Canva, Pixton, que tiene algunos inconvenientes, y otras que son un poquito más básicas para elaborar cómics o historietas, pero que también son útiles si ustedes no tienen tanto tiempo o quieren una opción más sencilla para la realización de historietas. ¿Cuáles son tus temas favoritos también? Ese no es tema estrictamente de la semana, eso es una cosa que yo les estoy preguntando. ¿Cuáles son los temas que más les han gustado durante el módulo? Entonces, vamos a comenzar con dos cosas. La primera, por favor, Valentina, Ángel, es una participación muy leve, muy breve. Valentina, Ángel, Emily, Solveig y Cecilia, díganme cuáles son las características de una historieta. Lo vimos a través de un video. Si son tan amables de decirme una cada quien, les agradecería muchísimo. Dice Valentina que debe tener onomatopeyas. Muy bien. ¿Puedes explicar de manera muy breve, Valentina, qué son las onomatopeyas? Y Ángel, muy bien, gracias. Los dibujos, ¿a qué te refieres específicamente con dibujos, por favor?
También si puedes aclararlo. Le pido a Ángel y a Valentina que concreten, porque onomatopeyas tal vez sea un concepto con el cual no estén acostumbrados. Entonces por eso se les estoy pidiendo. Y los dibujos también específicamente solo saber por curiosidad, Ángel, a qué te refieres con dibujos. Los demás, por favor, hay varias características y hay muchas características que les van a ayudar o que les van a permitir a ustedes saber cuáles son las características de una historieta. Así que les agradezco mucho que me digan, por favor, cuál es esto, si son tan amables. Tanto onomatopeyas como dibujos, y agregamos cualquier otro que a ustedes les sea útil, simple y agradable, ¿no? Dice Ángel, los dibujos se presentan en una historieta para representar una escena. Perfecto, muy bien. Obviamente representan algunos personajes en un punto, no sé, en el punto que ustedes decidan generar, ¿no? Eh, Solveig dice, tiene viñetas que son los recuerdos que encierran las escenas. Las viñetas sí son como los cuadros que encierran las escenas. Muy bien, Solveig, gracias. ¿Alguien más, por favor? Recuadros, sí, recuadros, gracias. Eh, Recuerdo si hablaran en flashbacks, eso sí también tendría sentido lo que dices, pero bueno, entiendo que fue un error. Los demás, por favor. Eh, Valentina, onomatopeyas son la manera de mostrar una expresión dentro de un cómic. Se utilizan burbujas en forma de humo para una explosión, una burbuja en forma de nube para un recuerdo, etcétera. Bien, es la representación de sonidos, como en los cómics, cuando se dispara una pistola, pues no podemos leer cuando se dispara una pistola, por lo tanto tenemos que representarlo con palabras. Esa representación es una onomatopeya. Entonces ya hablamos de los personajes, de las onomatopeyas y de las viñetas. Hay una cosa muy básica que todavía no mencionan. A ver si alguien, por favor, puede hacerme el favor de decirme cuál es. Una cosa muy básica sin la cual es difícil concebir historietas. Sí las hay, pero es difícil concebirlas sin ese específicamente. El globo es donde se pone el texto que va a hablar el personaje. Muy bien, Valentina, personajes. No necesariamente, no sé si ya lo mencionaron. No, no lo han dicho. Onomatopeyas, dibujos, viñetas, globos, personajes. Está todo perfecto, pero le falta algo muy básico. Que lo van a ver también o lo van a destacar cuando les presente los proyectos de sus compañeros de generaciones anteriores. A ver si alguien... Y no, no son los personajes, Valentina. Pero bueno, tiene que ver, pero eso ya lo había mencionado. Ok, no, la trama no. Obviamente la trama sí, pero es más bien el diálogo. ¿Cómo se imaginan ustedes que debe ser el diálogo en una historieta? La que quiera, la persona que quiera. Repito, ¿cómo se imaginan ustedes que debería... El fondo, Cecilia dice el fondo, muy bien, es una buena forma de analizar. Van a ocupar eso del fondo ahorita, ¿eh? En un rato más. Eh, ¿Cómo se imaginan, repito la pregunta, cómo se imaginan que debería ser el diálogo en una historieta? ¿Cuáles son las características que debería tener un diálogo en la historieta? Si se presenta una escena donde un personaje debería ser el narrador o tercera persona, muy bien, es importante porque nos va a contextualizar y nos va a ubicar dónde tengo que estar o cómo el lector va a leer ese texto. Eso es bien importante. Gracias, Ángel. Dice Solve que en estructura, inicio, nudo y desenlace, también es una parte de la estructura, pero me refiero más explícitamente, Solve, a lo que estás hablando y también Ángel, es deben ser textos largos, deben ser textos cortos, deben ser textos poéticos, informativos, formales, informales. ¿Cómo debe ser el diálogo o el lenguaje en este caso? Dice, el diálogo debería ser a veces en tercera persona para describir lo que pasará en algunas viñetas, pero también entre personajes como primera persona. Muy bien, primera persona sería, en todo caso, si habla una sola persona, si habla contando su propia historia, Valentina, lo cual en realidad es bastante extraño en los cómics, aunque los hay. Debería ser informal, muy bien. Debería ser breve, también muy bien. Y Emily dice, debería ser fluido y con buena ortografía. Muy bien. También debe tener claro qué experiencias estéticas quiero transmitir. Excelente. Ahora,
Todo esto de informal, breves, la estructura muy bien que marcó Solveig, el fondo que dijo Cecilia, eh, Ángel, la primera y tercera persona, el narrador, el globo, las onomatopeyas, las viñetas, etcétera. Todo esto quiero que lo recuerden muy bien, por favor. Porque cuando yo les presente los textos de las generaciones pasadas, va a ser esencial que ustedes recuerden todo esto y que les voy a dividir un cuadro en dos, digamos, para que ustedes me digan algunas cosas sobre los cómics, recordando todo esto, ¿no? Entonces, por favor, si hay dudas, avísenme. Recuerden, esto es simplemente es un recordatorio de que el proyecto integrador te tienes que enfocar en tu experiencia durante el módulo y algunos temas del mismo o algún tema del mismo. A veces solamente se enfocan en, bueno, la literatura es leer libros, al principio pues, no me gustaba y ahora tal vez ya me gusta un poco, pero nunca mencionan un tema de clase. Necesito saber yo, por favor, que ustedes aprendieron algo. Es muy importante. Dice Emily, ¿tengo que poner el contexto arriba de mi historieta? No, 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 por supuesto que no, no tienes que poner. De hecho, tendrías que ponerlo en tu historieta, Emily. Tu historieta debería también tener el contexto, pero obviamente por el espacio debe ser reducido. Entonces piénsalo de esa manera. No tienes que poner una explicación previa, no necesitas una explicación previa. Lo que tú necesitas es colocar, si quieres poner contexto en la historieta, colócalo dentro de la historieta, en los cuadros o que lo mencione algún personaje, etcétera, ¿no? Tienes la libertad de extenderte varias viñetas, si tú así lo deseas. Recuerden que hay fuentes, bueno, mínimo 9 viñetas, máximo 20. Fuentes de referencia obligatorias, por favor no olviden colocar cuáles son sus fuentes y el documento, la historieta como creación literaria. Dice Emily, ¿puedo poner citas o paráfrasis de recursos de la prepa en mi historieta? No, no es recomendable. La verdad es que sería muy extraño que un diálogo de personajes de una historieta tuviera citas textuales o paráfrasis. Y Ángel nos dice, las referencias deberían ir en una diapositiva al final. En realidad sugiero que, bueno, como van a ver en los que les voy a poner en un momento, Ángel, algunos las ponen ahí, pero también otras personas, las que no las ponen ahí, que la ponen en el formato que ustedes llenaron de los paréntesis, donde tienen que subrayar de color rosa y verde, me parece, ahí donde contestan una serie de preguntas sobre la historieta, ustedes deberían poner las referencias ahí. Dime, Valentina. Me espero, a que preguntes, no pasa nada. Si hago una presentación de 9 viñetas, pero dura 2 diapositivas, ¿está bien o mal? Si tiene las 9 viñetas, debería, estrictamente hablando, estar bien. Las diapositivas no son lo que yo estoy midiendo, lo que yo estoy midiendo son son las viñetas. Recuerda, por favor, porque a veces me ha pasado en que hacen 9 viñetas, pero 5 de ellas no tienen diálogo, solo son un dibujo cuando está corriendo, un dibujo cuando está cocinando. Eso obviamente se entiende que hay un paso del tiempo y es parte de la historia, pero lo que queremos aquí, además de su creatividad, es que ustedes pongan en práctica las partes y la estructura de una viñeta, de una historieta. Entonces, si no tiene diálogos, pues es difícil calificarla porque no sé qué dice y no sé si ustedes aprendieron algo. Es importante. Y en el caso de que lo haga a mano, ¿puedo pasarlo a digital o tomarles foto y subirlas en una presentación? Sí, por supuesto. Puedes pasarlo a digital o tomarles foto también y hacer lo que tú vas a entregar sería una presentación, pero debido a que el soporte que tú estás utilizando es a mano, pues tienes que hacer una presentación, no un cómic como tal, ¿no? Entonces, en ese caso, sí, por supuesto que puedes hacer eso. Más preguntas, por favor, si son tan amables. De nada. ¿Tienen dudas? Antes de que pasemos a las presentaciones de esto que les estoy pidiendo, de estos ejemplos de proyectos integradores de generaciones anteriores, son fuentes de referencia, citas y paráfrasis para el foro de integración, 5 a 8 renglones por cada participación, revisar el cumplimiento de las reglas en etiqueta y ortografía, es importante. Dice, si uso imágenes generadas por inteligencia artificial, ¿tengo que poner la referencia? Sí, por supuesto. Ahorita hay un ejemplo, de hecho, que tiene esas características, Emily, y la autora o el autor, no me acuerdo que es autora, coloca la fuente de referencia. Entonces sí, sí se puede. ¿Tienen más preguntas? Por supuesto. Esta es la parte final, con la que vamos a terminar después de revisar los proyectos integradores. Sin embargo, antes de que se me olvide,
les voy a colocar el último de los videos para que no se me olvide. Nosotros vimos esto de cómo hacer una historieta y vimos de la onomatopeya. Me gustaría que viéramos que es de un aspecto, no es un aspecto tan teórico, es decir, no dice qué debe tener una historieta, pero les hace sugerencias, sobre todo, por ejemplo, Valentina, de personas que dibujan a mano, incluso aquellos que no dibujan a mano, que están utilizando programas de cómics o historietas, también es muy útil. Repito, son sugerencias y les va a ayudar mucho para tener ciertos aspectos. No tienen que participar sobre esta, pero no quiero olvidarme de colocárselas por si no la ven y porque también les puede dar, cuando si se sienten con poca inspiración, este video les puede ayudar mucho para saber qué es lo que se quiere decir. Si estamos viendo el video, por favor avísenme si se escucha y dos, dejen sus preguntas si tienen alguna y cuando termine el video yo las voy a contestar. ¿Se escucha? Gracias. ¿Cómo hacer una historieta? La historieta es una tira de imágenes, acompañada o no de texto, que usa ilustraciones y viñetas para comunicar una historia. La función de la historieta es informar, reflejar una problemática social, hacer publicidad, entretener o educar. La característica de la historieta es que es un relato visualizado con una estructura narrativa que puede hablar de cualquier tema. Antes de hacer tu historieta, necesitas saber cuáles son sus elementos. El personaje. Tu personaje protagonista debe tener un ideal y una filosofía de vida a través de la cual nos muestre su mundo. La expresión son las características fisionómicas que hacen único a tu personaje. Hay diferentes planos en las historietas. El plano detalle nos muestra un detalle, así como su nombre lo indica, de la expresión. El primer plano muestra los rostros, sirve para expresar sentimientos y emociones. El plano medio muestra a los personajes al nivel de la cintura. El plano americano nos muestra a los personajes hasta las rodillas. El plano general nos muestra un escenario del lugar en donde se desarrolla tu historia. La composición es el equilibrio entre los diferentes elementos que integran tu historieta. La iluminación va a permitir que exista dinamismo en las imágenes. El color sugiere emociones y sentimientos, como en este caso el color rojo nos muestra la sangre, la muerte, el dolor. Las figuras cinéticas crean sensación de movimiento, son esas nubecitas o las estrellitas que vemos en los cómics. Los globos nos indican la manera en la que habla tu personaje, si es un susurro, un grito, o si está llorando, pensando o conversando con alguien a la vez. La tipografía son las letras utilizadas en la historieta. Ahora sí, estás listo para hacer tu historieta. Solamente necesitas lápiz, papel y una cabeza llena de ideas. Elige un tema, haz una historia, desarrolla los bocetos, corrige y publica. Muy bien, entonces pues ahí vamos a ver una forma más, sobre todo en función de de los planos que les pueden ayudar a dar un entendimiento en particular, qué significan esos planos, cómo funcionan, para qué están puestos o para qué los podrían poner ustedes. Ahora sí, vamos a pasar ya a esta parte que me interesa muchísimo, para lo cual le voy a dedicar una buena parte de la sesión, a los ejemplos de proyectos integradores de generaciones anteriores. Aquí sí tienen que participar, por favor. Lo vamos a dividir en dos. El número 1 es aspectos positivos
de la historieta que les voy a presentar y cómo me va y qué me puede servir. ¿Qué me puede servir? ¿O qué voy a tomar? ¿O qué puede ser útil para mi proyecto? Sí, ese es el número uno que van a... En todas las diapositivas, todas las historietas que les voy a presentar, es el mismo caso. Y el dos, ¿qué le diría al autor que mejorara? No es que esté mal, si pudiera. Más bien, déjeme. Si pudiera, ¿qué le diría al autor que mejorara en su historieta? Listo, ahí están esas dos. Por favor, confírmenme todos y todas si comprendieron qué es lo que van a hacer. No vamos a leer la historieta completa, solo la voy a ir pasando de manera muy espaciada, muy despacito, y a partir de eso ustedes van a ver cuál es, o qué es, cuáles son las características. Si alguien quiere que me detenga, avísenme por favor, es importante. Si no, voy a seguir pasando. Lo repito, la idea de este ejercicio no es leer completa la historieta, porque si no nos vamos a tardar muchísimo. La idea es más o menos dedicar unos 5 minutos a cada una de las historias para con eso ir concluyendo el módulo. Del foro de integración me parece que no hay tantas dudas porque la semana pasada y el miércoles me refería a él. Sin embargo, considero que como tiene un alto porcentaje de calificación y les puede ayudar a tener una muy buena calificación o a desafortunadamente tener una calificación negativa, estoy dedicando mucho tiempo a los proyectos integradores de generaciones pasadas que en general me han gustado, han tenido aspectos positivos, pero que ustedes van a decirme qué le podrían mejorar. Repito, no es que esté mal, sino qué le puedo mejorar. ¿Qué le diría el autor que mejorara en su historieta? ¿Vale? Eh, Muy bien, vamos con el primero de ellos. Voy a pasar despacio, ¿eh? Tiempo. Bueno, no tiempo, 5 minutos más o menos cada uno de ellos entre sus comentarios y el que lo paso. Espérense, espérense. Listo. Intento ponerlo muy despacio, ¿eh? Seguramente leerán algunos diálogos, pero otros no. ¿Listo? Los leo. Aspectos positivos de la historieta y qué me puede servir o qué puede ser útil para mí para mi propio proyecto. Y si pudieras, ¿qué le dirías al autor para que mejorara su historia? Los espero, ¿eh? No hay problema. Mientras tal vez le ponga
me ponga en silencio, pero aquí los estoy leyendo. Ok, Ángel, perfecto, entendido y muy bien. Te falta la segunda parte. Nos dice Valentina, aspectos positivos de la historieta y que me puede servir o que puede ser útil para mí. La historieta está bien hecha, con burbujas de diálogo que demuestran cómo va la conversación y utiliza bien los escenarios y los personajes, lo que es útil para mí al momento de realizar mis propios escenarios y diálogos. Muy bien, Valentina, gracias. Ángel dice, solo le diría que mejore el inicio de su historieta para que genere más interés. Muy bien, gracias, estoy seguro que lo va a tomar muy bien, si te pudiera escuchar. Dice Emily, perdón. Me gustó porque se ve que fue detallada y me gustaría poner en práctica lo que hizo en cada diapositiva, que fue un breve texto en la parte superior que explica en qué escenario están. Perfecto. Valentina, si pudiera, le diría al autor que mejorara en su historieta la estructura de los diálogos, tal vez hacerlos más cortos y proporcionándolos en más burbujas. Muy bien, perfecto, ¿eh? ¿Alguien más, por favor, que quiera participar? Si no, pasamos al segundo. Dice Emily, lo que le diría es que, que sus personajes tuvieran más reacciones en su rostro, aunque le entiendo, no es tan fácil crear un dibujo. Muy bien, me parece que este es en Pinkston y este ya tiene como precargados tanto los escenarios como los personajes. Entonces sí pueden, me parece que hacer ciertas expresiones, pero bueno, también eso requiere bastante tiempo. Los demás, si quieren opinar, por favor, háganlo. Las demás personas que están faltando sobre esto. De esa manera voy revisando. Voy a ver el segundo, la segunda historieta del día de hoy. Esta. Listo. Segunda. Si alguien coloca cosas, pues por favor avísenme. Porque no los veo yo. Segunda historieta.
Listo. Dice Ángel al que añadiría más personajes, supongo que al anterior, no sé si a este, pero bueno, ahora sí, los leo, por favor. Ahora leo, Valentina. Aspectos positivos de la historieta que me puede servir. La imaginación para crear su historieta, sin duda alguna, es algo que puedo considerar al momento de hacer la mía. Asimismo, me es útil su forma de detallar cada situación. Perfectísimo. Ahora, aspectos que le podría mejorar si le pudieras explicar al autor. Me sirven mucho los personajes y el lugar, son ideas muy interesantes. Incluso desde el inicio llama la atención, algo muy positivo. Emily dice, me encanta la creatividad que tuvo y se me hizo muy original y agradable. Excelente. Me gustó ya que tiene mucha imaginación y además es muy clara. Dice, si pudiera, le diría al autor que mejorara en su historieta, hacer una distinción más notoria entre los astronautas, cambiar la fuente de la letra y el tamaño y la distribución de los diálogos. Perfecto, muy bien, muy bien. Considérenlo, por supuesto, para sus propios textos. Es importantísimo o indispensabilísimo, me parece a mí. ¿Alguien más? Solo para mejorar pondría menos texto y explicaría los temas con ejemplos más sencillos. Muy bien, Ángel. Excelente. Em, ¿Alguien más que quiera participar, por favor, en esta parte? En esta parte, digamos, crítica y analítica sobre los demás. Probablemente voy a poner dos más y sea todo, porque por el tiempo que estamos tomando en cada uno, no son 5 minutos, sino que es más, lo cual me alegra porque eso indica que están participando muy bien. Por lo tanto, seguramente pensaba poner cinco, pero probablemente solo ponga cuatro. Dice Solveig, está muy bien hecho, su estructura, el set y la estructura me gustó. Creo que algunas palabras o expresiones las cambiaría ya que siento que no se entendió. Trataré de ser más clara. Se dan cuenta como la diferencia del otro, y el otro no estaba mal porque lo puso en el formato, colocan las fuentes de referencia hacia el final, ¿no? Entonces también esta parte es esencial. ¿Alguien más que quiera participar, por favor, para su participación y sus puntos extras? Voy con el número 3. A ver. Ay, va el tercero. Listo.
Listo, vean, por ejemplo, ahí se está utilizando. Ay, listo, vean, por ejemplo, eh, ahí está escribiendo. eh, Hay un uso de las referencias en generación del cómic a partir de inteligencia artificial y coloca la fuente de referencia. Ese es un buen ejemplo de cómo debería colocarse la inteligencia artificial a favor de una obra que no está hecha por ellos porque ella hizo, parece claro que ella hizo los diálogos, ¿no? Entonces, eh, pues eso. Dice, creo que se vería mejor si hubiera escrito menos información, ya que era demasiado texto, aunque estaba clara la información. Me imagino que te refieres al anterior, al de los astronautas. Por favor, los leo con este tercer cómic. Dice aspectos de la historieta, la ilustración bastante similar a la de los cómics, buen uso de la onomatopeya, la distribución de los diálogos y el cambio de los personajes según la escena. Muy bien, me alegra también mucho que la mayoría de los casos sean que sea muy bien, o sea, me parece muy positivo que sea mucho más comentarios positivos que aspectos a mejorar. Eso quiere decir que en realidad los cómics están bastante bien hechos. Todos tuvieron una calificación muy positiva, en realidad. Entonces, pues nada más es para que lo revisen y para que sepan, pues. Dice, me sirven mucho las burbujas de diálogo y pensamientos. Gracias a esto se puede entender cuándo es un pensamiento y cuándo es un diálogo claro y cómo están actualizados. Muy bien, Ángel. Valentina dice, si pudiera, le diría al autor la expresión de los personajes y la fuente de la letra. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más que me diga positivas cosas o cosas a mejorar? Solo para mejorar sería la posición de las burbujas para entender cuando habla uno y otro. Sí, justo cuando las junta yo pensé lo mismo, Ángel, pensé exactamente lo mismo. Dice Claudia que estuvo bien el que se cambiara la escena de los personajes, bien, no solo el salón o el escritorio. Y dicen, me gustaría las imágenes y el uso, me gustan las imágenes y el uso de forma correcta de los globos según sus reacciones. Muy bien, excelente. Ahora vamos, no sé si, bueno, creo que sería mejor si cambiara las expresiones. Muy bien, repito, piénsenlo eh, en su propio texto, en su propio historieta. Los escenarios que se vea que están en el mismo lugar, ya que uno se ve en un escenario y el otro en la librería. Sí, perfecto, está bien, muy bien. Eh, ¿Alguien más? Tal vez aumentar el tamaño de la letra. Eso es muy bien, Emily. Eso acuérdate que reduciría la cantidad de información que tiene, por obvias razones de que ya no cabría. Entonces, bueno, pues ese es un ejemplo. Les va el cuarto y último para cerrar con esto la sesión. Ok, ahí va, ahí va. Perdón, ¿eh? Va el cuarto y último. Listo. Ay, perdón. Ya, ahora sí.
Listo, los leo. Dice aspectos positivos de la historieta, ya que me puede servir su buen uso de la ilustración, onomatopeyas y burbujas de diálogo. Asimismo es útil observar el buen manejo de las expresiones y la brevedad en las conversaciones. Ese también es un aspecto destacado. Muy bien, excelente. Los demás, por favor. Me sirven mucho los personajes al ser creados en 3D, llama la atención, la historia es interesante y llamativa. Muy bien, gracias Ángel. Dice Valentina, si le pudiera decir algo que agregara, agregar las fuentes y aprovechar de una mejor manera el espacio de las diapositivas. Las fuentes estaban agregadas en este caso en el formato de las preguntas, Valentina. Entonces, bueno, obviamente está muy bien, pero bueno, solo era una aclaración que tengo en ese caso. Dice, me gusta la creatividad y los escenarios me gustaron también, cómo implementó recursos de la prepa y que abordó varios temas que vimos. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Por favor, los demás, ya estamos cerrando el hoy, la sesión, el módulo, etcétera. Dice, puntos a mejorar es el único que casi no le daría un punto a mejorar, más que la letra que se vea tan... en el caso del indígena, uno más antiguo, el del planeta uno más moderno. Bien. Dice, sinceramente lo veo muy bien, entonces, pues perfecto, ¿no? En ese caso, excelente. Así que, bueno, pues no sé si alguien tiene más alguna duda, pregunta, aportación o cosas generales. Claudia dice, me gustó ya que no exageró con el texto y además se logró entender muy, muy bien. Sobre todo porque abarca varios temas. Y es largo, es un texto largo, pero pues, abarca varios temas, ¿no? Entonces, pues también creo que eso le ayuda muchísimo, muchísimo. ¿Alguien más, por favor? Para finalizar o cerrar la sesión del día de hoy. Y obviamente dice, ¿qué recurso me recomienda revisar para el orden que me pide en el PI? No te entiendo, Ángel. No te entiendo. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Porque no te entiendo. Recurso para revisar. ¿Qué recurso me recomienda revisar para el orden que me pide en el proyecto integrador? Me imagino que es el de la subrayada, creo yo, que puede ser el de subrayar, si a lo que me refiero. Si te estás refiriendo a ese, creo yo que tendría que ser fondo y forma. Fondo y forma es uno muy útil y que les va a ayudar muchísimo. Entonces, ese, prueba con ese. Fondo y forma lo considero muy importante e indispensable a la hora de revisar o de ordenar sus textos, ¿no? Por eso, justo revisa ese y a partir de ahí te puedes dar una idea. En la semana uno, sobre todo, revisa algunos de esos. Si lo haces en Canva, lo subes a la nube o bien me compartes directamente el link. Siempre y cuando, Emily, te asegures de que no tiene restricciones. Acuérdense, ya me pasó con uno de sus compañeros que tenía restricciones de visualización y le tuve que poner afortunadamente un cero, porque no se ve, pero lo entregó. Entonces, por ahí es importante que cuiden ese aspecto, Emily. Y si tienen dudas, pues avísenme, evidentemente. Y nada más, una cosa más. Bueno, agradecerles que hayan estado en estas sesiones durante varias semanas. Les agradezco profundamente haber estado acá. Muchas gracias por su atención, dedicación, participación y esfuerzo en los trabajos y se ha visto
muy bien reflejado en ambos casos, en todos los casos, ¿no? No olviden cerrar muy bien, recuerden, en el foro poner fuentes de referencia, en el proyecto también, e informar de manera exhaustiva. Es mejor que sean exhaustivos a que sean, a que les falte, ¿no? Siempre digo eso. Entonces, bueno, ojalá lo puedan aprovechar y si tienen alguna duda o pregunta, por favor, avísenme. Muchas gracias por su atención. En este viernes 20 de febrero de 2026, Textos y Videos del Mundo, semana 4, semana de integración. Y hoy con eso cerramos. Estoy a su disposición. Tienen mi correo electrónico por si ya no estamos en algún momento en las sesiones. No sé si nos volvemos a encontrar en otro módulo, pero si sí, pues los hablaré con gusto. Gracias. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias por tus palabras eh, y gracias también a los demás. Que tengan una muy buena tarde y les deseo que estén muy bien. Hasta luego. Igualmente, Emily. Gracias, Ángel. También me dio gusto tu compromiso y participación en general. Gracias, gracias, Solveig. Un gusto. Tus participaciones siempre fueron muy buenas y tus eh, actividades también, por supuesto. Las de todos.